al terminar la última clase, Ujú. usted nos comentó sobre unos ejercicios para Sí, que los subiéramos y, sí, algunos lo han pues no subido, sé, para revisarlos de ¿cierto? pronto. Ok, bueno, los que han subido, la verdad, no he tenido tiempo de revisarlo por las razones que les comento, no he tenido tiempo de revisarlo. Apenas tuve tiempo de revisar uno que me llegó por correo electrónico, en donde el primer ejercicio estaba un poco malito, pues, tenían algunos errores por ahí, y después mandaron otro correo electrónico, pues, con otro ejercicio mejor. Sin embargo, aquí en el Classroom han subido algunos, ¿no? Aquí en el Classroom han subido algunos. Entonces, ahorita no lo voy a hacer, no lo voy a elaborar porque pues esos son punticos, ustedes saben, esos punticos, eh, cuando un profesor no hace un ejercicio es porque va a salir por ahí, en algún quiz, en algún parcial, en algo, entonces ahorita no lo voy a elaborar todavía, ¿listo? Vamos a hacer otros ejercicios, de hecho estábamos calculando derivadas, ¿listo? Hay que irle subiendo un poquito el nivel, ya estábamos con el nivel de calcular derivadas un poco alto, habíamos calculado unas derivadas no tan obvias, no tan fáciles. Habíamos calculado, por ejemplo, hicimos la de f de x igual a x a la x, ¿cierto? Esa la hice yo aquí en clase y la del ejercicio era la derivada de x a la x a la x, ¿vale? Y había otra incluso del mismo ejercicio que era más complicada todavía, ¿cierto? X a la x a la x a la x, ¿listo? Es claramente, digamos, es prácticamente, eh, eh, mm, pues no digamos obvio, porque en matemáticas nunca son obvias las cosas. Digamos, es de intuir que para realizar esta derivada de aquí, para realizar esa derivada, pues ustedes pueden necesitar la derivada de la función de acá, ¿vale? Porque pues es muy parecida, ¿no? Es como decir x a la x a la x, pues es lo mismo que decir x a la x elevado a la x. Algo más o menos así, tal vez no, tal vez así no. Pero pues la pueden necesitar, ¿listo? La pueden necesitar. X a la x a la x. Profe, Dime. profe, sí, yo le iba a decir algo. Es que yo ayer estuve buscando la clase pues la última clase, la del martes, la del miércoles anterior. Ve la del viernes, ay no, perdón. Y no la encontré en su canal de YouTube, no la encontré, pues nosotros somos el grupo 5 y no la encontré, no sé si de pronto usted la subió o yo no la busqué bien, no sé. Un vistacito y si no, pues la vuelvo a subir o si no, pues le coloco que sea visible. No sé, tal vez algunas veces uno le pone que no sea visible y de pronto por ahí se fue. Ahora le echo un vistacito y la cuadro bien, ¿listo? Entonces, bueno, sí, Bueno, profe. efectivamente, cuando uno va a calcular estas derivadas así, pues digamos, para calcular esta derivada más larga, digamos, pero como es una función parecida, pues seguramente se va a necesitar de esta, que a su vez se va a necesitar de esta otra vez. Entonces, ahí va como anidándose el asunto, ¿listo? Pero como digo, pues no, por el momento no las voy a hacer, no las voy a dejar ahí, son punticos que salen a veces en quizzes, son punticos de exámenes, de hecho, unas derivadas de estas, pues son punticos clásicos de parcial, entonces vamos a dejarlas ahí, ¿listo? Voy a hacer otros ejemplitos. Recuerden adicionalmente que teníamos una tablita de derivadas, ¿no? Voy a abrirla porque es importante. Además que, como les decía, no es vergüenza ver la tablita de derivadas, es algo que todos deberíamos tener, todos los que estudiamos al menos cálculo diferencial, pues deberíamos tener a la mano una tablita de derivadas que nos ayude pues con estas operaciones básicas, ¿listo? O con estas derivadas básicas. Entonces, vamos a hacer otra derivada, vamos a calcular una derivada de pronto un poquito más complicadita. Observen esta función f de x, por ejemplo, igual a, por ejemplo, seno de tangente de x cuadrado más x, por ejemplo. Vamos a derivar esa función. Y por supuesto, esa función es una función compuesta, significa entonces que en el fondo tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Listo? Ahí para derivar esa función aplicamos regla de la cadena, pero hay que darnos cuenta de una cosa. Efectivamente, es una función compuesta, pero bueno, realmente hay tres funciones que están interviniendo aquí. La primera función que está interviniendo es la función x cuadrado más x. Es la que está más adentro. ¿Listo?
Es la función que está más adentro, es la primera función que está interviniendo. Luego interviene otra función que está por aquí, que es la función tangente. ¿Listo? Y finalmente la función externa es la función que está por acá, que es la función C. Quiere decir entonces que si queremos aplicar regla de la cadena a esa funcioncita de ahí, pues al final de cuentas tendremos que aplicar 2 veces regla de la cadena. ¿Listo? 2 veces regla de la cadena. ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, vamos a explicar o vamos a recordar así brevemente qué era lo de regla de la cadena. Así brevemente, ¿no? Que era regla de la cadena. Recuerden que regla de la cadena la aplicábamos cuando queríamos derivar una composición de funciones, ¿cierto? Si nosotros queríamos hallar la derivada de f compuesto g, eso por definición es f evaluado en g de x, ¿vale? Por definición es esto. Y queríamos derivar eso, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, la función g está actuando como función interna y la función f está actuando como función externa. Entonces, esto es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de la función interna. Esa era la regla de la cadena. Entonces, ahora sí, desarrollemos nuestro ejemplito de ahí. Voy a volver a copiar acá la función seno de tangente de x cuadrado más x. ¿Listo? Entonces, la derivada de esa función será la derivada de la función externa, ¿vale? La derivada de esa función será la derivada de la función externa, que en este caso es la función seno, evaluada en la función interna, ¿cierto? La derivada de la función seno, ya la hemos visto varias veces, es coseno, ¿vale? Y si no se la han aprendido, está en la tablita de derivadas, evaluada en la función interna, tangente de x cuadrado más x. ¿Listo? Multiplicado por la derivada, lo voy a hacer entre corchetes, simplemente para identificar qué es lo que voy a derivar, la derivada de la función interna, es decir, la derivada de tangente de x cuadrado más x. ¿Listo? Quedaría entonces en un primer paso así. Derivada de la función externa, evaluado en la función interna, multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Qué pasó aquí? Entonces, justamente lo que les decía. Cuando hago esta cuenta y veo cuál es la derivada interna que tengo que calcular, pues me doy cuenta de que nuevamente esa derivada interna, pues, consta de una composición de funciones. Es decir, que esa derivada interna, pues, tiene a su vez otra derivada interna y otra, bueno, otra función interna y otra función externa. Entonces, derivar esa tangente de x cuadrado más x implica tener que aplicar nuevamente la regla de la cadena, ¿vale? Ese es el asunto. Por eso les comentaba pues que hay que aplicarla 2 veces. Entonces ahora vamos a derivar esta función otra vez con regla de la cadena. De la primera función de coseno, de tangente, de x cuadrado más x, ya no vuelvo a tocarla, esa ya está ahí, ya queda ahí fija. Pero entonces vamos a derivar esta segunda función. Entonces sería así, voy a hacerlo entre llaves para que vean desde dónde hasta dónde va esa derivada de esa función que está ahí. ¿Listo? Sería entonces derivada de la función externa, que es la derivada de tangente, ¿vale? Si no se acuerdan, mira la tablita de derivadas, pero la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces, por aquí está la derivada de tangente, es 1 sobre coseno cuadrado, que es lo mismo que secante cuadrado. Entonces, derivada de tangente es secante cuadrado de x, o mejor dicho, secante cuadrado, evaluado en la función interna, ¿vale? Multiplicado por la derivada de la función interna, que es la derivada de x cuadrado más x. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Derivada de la función externa evaluada en la interna por derivada de la función interna. Y finalmente, pues, calculo ahora sí todas esas derivadas porque ya quedó facilito. Entonces sería tangente de x cuadrado más x, esto intacto, ¿cierto? Esto de aquí es un por multiplicado por secante cuadrado de x cuadrado más x, multiplicado por la derivada de x cuadrado más x, pero esa la puedo calcular porque son polinomios
o son reglas de la potencia en la derivada, ¿no? Bajo el 2, le resto una potencia, me queda 1 y la derivada de x es 1. Entonces me quedaría así. Y justamente entonces esa es la derivada de esa función. Incluso, como les dije, puse las llavecitas solamente como para ver desde dónde hasta dónde iba la derivada de esa tangente, pero incluso las puedo quitar de aquí porque como todo esto se está multiplicando, pues no hay mayor problema. Lo que hay aquí es una multiplicación, entonces pueden omitirse esas llavecitas ahí sin mayor inconveniente. Entonces quedaría así: coseno de valor en tangente de x cuadrado más x, multiplicado con secante cuadrada de x cuadrado más x, multiplicado por 2x más 1. ¿Listo? Y entonces, pues nos queda de enseñanza eso. Podemos aplicar regla de la cadena cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Hagamos otro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Está claro ese ejemplo? Profe, ¿me puedes subir otro poquito más Bien. para arriba? Ahí. Entonces, sí, la cuestión es esa, ¿no? Que depende de la función o qué tan complicada sea la función, al derivarla puede ser que se necesite aplicar una regla de la cadena, 2, 3, 4 y cuantas veces sea necesario aplicar la regla de la cadena hasta lograr la derivada de la función. Esa propiedad de regla de la cadena es la más importante de todas. De hecho, como yo les decía, siempre hay una derivada interna, siempre. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos esa derivada interna es un 1, es 1. Por eso es que uno la omite generalmente. Aquí, por ejemplo, si a usted le dicen f de x igual a seno de x, pues usted puede derivar esto como una regla de la cadena. Sería derivada de la función externa evaluaban la función interna por la derivada de la función interna, que es la derivada de x. Y pues la derivada de x ya sabemos que es 1. Entonces, esto sería coseno de x por 1, que es coseno de x. Por eso es que les digo que siempre hay derivadas internas, porque la mayoría de las veces esas derivadas internas pues resultan ser un 1, ¿vale? Resultan ser un 1 como en este caso. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, esa es la situación, ¿vale? Profe, disculpe, Dime. ¿me puedes mostrar lo de la regla que estás hablando arriba del ejemplo? Sí, Esta esa. la Sí. formulita, digamos. Incluso hay que aprenderse bien esa regla de la cadena porque cuando uno está viendo el curso de cálculo integral y uno va a calcular integrales, pues resulta que uno tiene que tener la capacidad de identificar cuáles son las derivadas internas que hay ahí. Y ahí es más difícil, créanme que ahí es más difícil porque, digamos, supongamos simplemente, no. Usted le dicen, tiene que hacer la integral de 2x seno de x cuadrado. Entonces, uno dice, bueno, tengo que hacer esa integral. Pero entonces, analizando bien la situación, yo me doy cuenta de que tenemos lo siguiente. Si yo tengo esta función x cuadrado, pues me doy cuenta de que este 2x de acá es la derivada interna de esta función x cuadrada, ¿vale? Entonces uno tiene que caer en cuenta de ese tipo de cosas allá. Yo me doy cuenta de que si tomo ese x cuadrado, pues como base, ese 2x que tengo afuera, pues es la derivada interna de esa función y bueno, ahí comienzo entonces a actuar y a resolver, digamos, esta integral. Pero pues uno tiene que tener la capacidad. En este ejemplo, pues es bastante obvio, es bastante facilito, pero pues puede ser que en otra situación no sea tan sencillo. ¿Listo? Entonces, por eso es que mi recomendación, y por eso les he repetido ya como 1000 veces, esa regla de la cadena hay que aprenderla bien. ¿Listo? Entonces, hagamos otro ejemplito. F de x igual, pongamos por ejemplo, logaritmo, ¿listo? De x seno de x cuadrado, pongámosle así. Esta es más complicada todavía. Seno de, pongámosle, coseno de x. ¿Listo? Es más difícil esta función todavía y vamos a derivarla, ¿listo?
De pronto ahí nos gastamos un ratico porque está complicadita la función. Entonces sería logaritmo de x por seno evaluado en coseno de x. ¿Listo? Esa sería entonces la función. Ahora bien, recordando que la derivada del logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, o mejor dicho, recordando que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, aquí está, ¿vale? Yo puedo elaborar esa derivada de ahí. Entonces voy a derivar esa función. Quedaría entonces así. F' de x sería la derivada de la función externa, es decir, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. En este caso, como lo que está dentro del logaritmo es x seno de coseno, entonces sería 1 sobre x seno de coseno de x. Esa sería la derivada del logaritmo. 1 sobre x, o mejor dicho, la derivada de la función externa evaluada en la función interna, ¿cierto? La derivada de la función externa es 1 sobre x, pero la evaluamos en la función interna que es x seno de coseno de x, multiplicado por la derivada de la función interna que es la función x seno de coseno de x. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, me comenta y volvemos a repetir, ¿vale? Yo sé que esto al principio, pues, es complicado. Entonces, quedaría así. La derivada de la función externa, es decir, la derivada de la función logaritmo, que es 1 sobre x, evaluada en la función interna, aquí está, eso corresponde a esta parte de aquí, ¿no? Eso corresponde a esa parte de ahí. Multiplicada por la derivada de la función interna que corresponde a esta parte de acá. Y esa derivada todavía no la hemos calculado. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que cuando yo quiero calcular esa derivada de la función interna, pues yo me doy cuenta de que aquí tengo una multiplicación de dos funciones. Miren bien, está x que multiplica a la función seno de coseno de x, ¿vale? X que multiplica a la función seno de coseno de x. Significa entonces que cuando yo vaya a resolver esta función interna, pues tengo que hacer una regla del producto. ¿Listo? Esa es la situación aquí. Y recuerden la regla del producto. U por b derivado es u derivado por b más u por b derivado. Entonces, esa es la reglita que tenemos que aplicar aquí. Sería entonces así. Voy a colocar aquí un igual, 1 sobre, esta parte de acá ya la dejamos intacta, no la volvemos a tocar porque ya está calculado. Coseno de x, ¿cierto? Por. Y entonces voy a abrir estas llavecitas para hacer esa derivada interna. Repito, entonces, vamos a hacer una derivada de un producto. Entonces, la primera función, la función u sería la función x, y la segunda función, la función b, sería la función seno de coseno de x. ¿Listo? Entonces sería derivada de x, vamos a hacerlo completamente este ejercicio, por la segunda función sin derivar, ¿listo? Más x sin derivar, ¿cierto? La primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. Entonces voy a colocarlo aquí, que es la derivada de seno de coseno de x. ¿Listo? Y cierra todo el paréntesis. Esa es la reglita del producto aplicada a esa parte. Derivada de la primera función, ahí está. Por la segunda función sin derivar, ahí está. Más la primera función sin derivar, ahí está. Por la derivada de la segunda función. ¿Listo? Que ahí están. No las he resuelto todavía las derivadas, pero ahí están. Ahora sí voy a hacer la derivada. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a hacer la derivada completa. Entonces, quedaría así. La primera parte no la toco, ya está calculada. X seno de coseno de X. Esa primera parte ya está. No hay problema. Abro las llaves para hacer esto. Entonces, comienzo a calcular. Derivada de X es 1, ¿vale? Lo puedo hasta omitir si quiero. Por seno de coseno de x. ¿Listo? Derivada de x es 1, entonces ahí ya quedó. Esta ya estuvo, entonces ya cuadramos. Ya puse seno de coseno de x, ¿listo? Más x, ya puse x también. Ahí ya he puesto estos tres términos. Y me falta derivada de seno de coseno de x.
Pero aquí hay una composición de funciones y por tanto entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Derivada de la función externa, que es la función seno, que tiene derivada coseno, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna, que es la derivada de coseno. Aquí fui un poco rapidito, traté de hacerla de una vez, a ver si la cogían, simplemente pues hice la regla de la cadena, ¿no? Pero pues puse de una vez la cuenta. Derivada de la función externa es la derivada de la función seno, que es coseno, evaluada en la función interna, multiplicado por la derivada de la función interna, que aún no la hago. ¿Listo? Y así es, a medida que vamos avanzando, pues vamos haciendo más cortos los cálculos acá. Finalmente, pues esto nos quedaría x seno de coseno de x. ¿Listo? Aquí sería seno de coseno de x más x coseno de x multiplicado por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, multiplicado por menos seno de x. Y listo. Esa sería la expresión, ¿vale? Ahí ya estaría calculada esa derivada. Que si puedo simplificar algo, pues ahí más o menos puedo simplificar algo. Por ejemplo, este menos de la función seno, puedo sacarlo y puedo colocarlo acá. Como está multiplicando todo eso, entonces el menos pasaría ahí y ya. Eso es como lo único que puedo hacer ahí. ¿Listo? Como lo único que puedo hacer ahí. Entonces, ahí quedaría esa derivada de esa función tan extraña que teníamos ahí. ¿Listo? De tal manera entonces que cuando vamos a aplicar regla de la cadena, pues puede surgir cualquier cosa, ¿no? En este caso surgió una regla del producto, pero así como puede surgir una regla del producto, pues también haya podido surgir una regla del cociente, también haya podido surgir otra regla de la cadena, bueno, tantas cosas hay que pueden salir. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Profe, en la primera parte, bueno, en realidad es en todo el ejercicio, el 1 sobre x seno coseno de x, eso es ¿cómo dice? El término interno. No, esa es la derivada de la función externa. Mira, miremos el ejercicio original, ¿cierto? Listo, está bien. Eso es lo bueno que les pregunten porque uno puede aclarar esas dudas para que no se vayan a confundir. Entonces, miremos el ejercicio original. El ejercicio original era logaritmo de evaluado, pues, en esta función que era x, seno de x, coseno de x. ¿Listo? Entonces, siempre que aplicamos la regla de la cadena, nosotros tenemos que hacer derivada de la función externa evaluada en la función interna. Entonces, vamos a hacerlo por aquí, apartecito. Para nosotros, la función externa es la función logaritmo. Esta es la función externa, la que está más afuera. Entonces, si yo me olvido un ratico de todo ese término de adentro y me concentro solamente en la función logaritmo de x, logaritmo natural de x, entonces la derivada de la función logaritmo es 1 sobre x, ¿vale? Eso lo vimos en la tablita de derivadas. ¿Listo? Pero resulta que yo allá tengo es la función, ¿cierto? O mejor dicho, tengo es logaritmo, ¿vale? Evaluado en, voy a quitar esto de aquí porque de pronto confundo esta partecita aquí. Resulta que yo allá tengo es logaritmo evaluado en x seno de coseno, ¿cierto? De x, seno de coseno de x. ¿Listo? Entonces ya tengo una composición de función. Lo que significa entonces que la derivada de esto, voy a hacerlo en el siguiente rengloncito, aquí va a ser la derivada, va a ser entonces 1 sobre x, pero entonces en lugar de poner x, pongo todo esto que está aquí, ¿cierto? Porque estoy evaluando en la función interna. Entonces sería 1 sobre x seno de coseno de x, ¿vale? Entonces, ese término viene de eso, viene de la función, de la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Aquí me falta multiplicarlo al final de cuentas por la derivada de la función interna para que quede bien esta derivada, ¿cierto? Que es la derivada de x seno de coseno de x. Entonces, queda un poquito feo, pero bueno. Entonces, la situación es la siguiente, ¿no? Repito.
Nuestra función externa era la función logaritmo. ¿Listo? Es la función logaritmo, la función que está más afuera de todas. Entonces, la derivada de eso es la derivada, bueno, la derivada del logaritmo ya sabemos cuál es. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Eso lo miramos en la tablita de derivadas. Y en nuestro ejercicio particular, entonces, es la derivada de la función externa, que es la derivada del logaritmo, ¿cierto? Está por aquí, pero evaluándola en la función interna. Quiere decir que en toda parte donde esté x, yo voy a poner es todo ese término que está de función interna. Voy a poner todo esto que está aquí de función interna en el lugar donde está x. La voy a componer o la voy a evaluar en esa función x seno de coseno de x. Por eso es que aquí me queda esta expresión en la parte inferior, en la parte del denominador. Y pues para que la derivada quede bien, para que todo esto salga correcto, pues por la regla de la cadena tengo que multiplicarla por la derivada interna, que es la parte de acá de la derecha. Pero sí, esa parte, esa primera parte corresponde a la derivada de la función externa, que es la función logaritmo evaluada en la función interna. ¿Listo? Quedaría por ahí. Pero, como ustedes pueden ver, pues ya estamos haciendo derivadas más complicadas. ¿Listo? Estamos haciendo derivadas más complicaditas que intervienen más cosas. Hemos hecho derivadas que no son triviales. Créanme que por lo menos esta que acabamos de hacer no es una derivada trivial, no es una derivada que, pues se pueda desarrollar fácilmente. ¿Listo? Incluso pues por límites, aplicando la definición de límite, pues una vaina de estas quedaría imposible de resolver. Por eso es que es importante aplicar bien las técnicas de derivación que hemos visto. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Entonces, miremos otra vez con logaritmo. ¿Listo? Para que quede claro, logaritmo. Logaritmo, por ejemplo, de x a la x cuadrada. ¿Listo? Y lo voy a multiplicar, por ejemplo, por seno de x. Miren que seno de x está fuera del logaritmo, ¿no? Seno de x está afuera del logaritmo. ¿Listo? Es algo que tener en cuenta ahí. Entonces vamos a derivar esa función. Lo primero que tengo que darme cuenta para poder derivar esa función es que esta función consta de dos partes que se están multiplicando. Esas dos partecitas se están multiplicando. Logaritmo de x multiplicado por e a la x al cuadrado, multiplicándose con la función seno de x. ¿Listo? ¿Cómo tenemos que hacer la derivada? Pues en primer lugar tenemos que aplicar una regla del producto. Para poder aplicar la derivada tenemos que hacer una regla del producto ahí. Entonces ya vimos arribita como la regla del producto, ¿cierto? U por b derivado es u derivado por b más u por b derivado. Entonces aplicamos la regla del producto para poder desarrollar esa derivada. Lo que pasa es que en algún momento vamos a tener que aplicar una regla de la cadena por ese término x e a la x al cuadrado. ¿Listo? En algún momento hacemos una regla de la cadena ahí. Entonces, quedaría así. La derivada de esa función sería la derivada de u, ¿cierto? La derivada de la primera, que sería entonces la derivada del logaritmo de x e a la x al cuadrado, derivada de esto por la función seno sin derivar, de la derivada sin derivar la segunda, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, que es la derivada de la función seno de x. ¿Listo? Así quedaría entonces. La primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Ahora bien, esto de aquí pues es muy sencillo porque al menos en esta parte de acá yo ya conozco la derivada de la función seno de x. Yo ya sé que la derivada de seno es coseno. Y si no recuerdo, miro en la tablita de derivadas que no hay problema ahí. ¿Listo? Entonces yo ya conozco esta. Ahí está. Este término queda intacto porque no tiene que derivarse. Este queda intacto, no tiene que derivarse. Y entonces el que más complicadito está es ese término de acá, que tengo que calcular la derivada del logaritmo de x multiplicado por e a la x al cuadrado. ¿Listo? Pero de resto está todo bien. De resto, o los dejo ahí o tengo que hacer una derivada, pero la derivada de seno que es muy sencilla. Entonces vamos a hacer esta parte de acá. Voy a dejar un espaciecito aquí para hacer esa primera derivada. Ahora la hacemos. ¿Listo?
Y voy a resolver lo otro. Seno de x más logaritmo de x e a la x al cuadrado por derivada del seno, que es coseno de x, ¿cierto? Entonces quedó así. Lo demás quedó así intacto. Y en esos corcheticos rojos de ahí voy entonces a colocar la derivada de logaritmo de x multiplicado por e a la x al cuadrado. Entonces, lo mismo hace rato. Esa función de ahí que voy a derivar, logaritmo de x e a la x al cuadrado, es una función a la que hay que aplicarle regla de la cadena. ¿Listo? Mi función externa será entonces la función logaritmo y la función interna entonces será la función x e a la x al cuadrado. ¿Listo? Esa será entonces mi función interna. Entonces derivo eso. Voy a derivarlo aquí con color negro. Entonces sería derivada de la función externa, que es la función logaritmo. Derivada del logaritmo ya sabemos, 1 sobre x, ¿cierto? Pero la vamos a evaluar en la función interna. O sea que me quedaría 1 sobre x e a la x al cuadrado, ¿vale? Por la derivada interna, que es la derivada de x e a la x al cuadrado. ¿Listo? Eso sería ese término de ahí. Derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, pero la evalúo en la función interna, quiere decir que me queda 1 sobre x e a la x al cuadrado, por la derivada de la función interna, que no la hemos hecho todavía, que es la función x e a la x al cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Está claro para todos ese pedacito? Sí, profesor, claro. Listo, muy bien. Entonces, vamos a calcular esta derivada interna de acá, ¿vale? La voy a hacer aquí mismo en este rengloncito. Simplemente pues voy a escribir aquí la funcioncita para acordarme. Que haría x e a la x al cuadrado. ¿Listo? Y derivada de esto. Vamos a derivar esto. Entonces voy a borrar esta partecita de acá y la voy a escribir aquí mismo para que vamos ahorrando pues líneas en nuestros cálculos. ¿Listo? Repito de nuevo, tenemos que ir ahorrando ahora sí líneas en nuestros cálculos. Hemos hecho con todos los detalles, pero entonces llega un momento en donde tenemos que comenzar a ahorrar lineecitas ahí. ¿Listo? Derivada de la función x e a la x al cuadrado. Entonces ahí tenemos un producto de dos funciones, la función x y la función e a la x al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿vale? Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Voy a colocarlo entonces, si quieren, en rojo la derivada de la segunda para que caigan en cuenta. Nosotros coloquémosla en azul. Va a colocar la derivada de la segunda en azul. ¿Listo? Entonces sería así. ¿Listo? ¿Alguien me puede indicar por qué esa derivada de la segunda me dio así? Bajo el exponente. No, no lo bajé. No, no se bajó el exponente ahí. ¿No? ¿Ahí dudan todos en esa partecita de ahí? Profesor, una pregunta. Dime, claro. Usted en esa parte que derivó, que es x, e, x al cuadrado, esa partecita de ahí, usted aplicó, fue la derivada del producto, ¿cierto? En esa parte de ahí. Exactamente. Sí, yo aquí apliqué la derivada del producto. Entonces era esta la derivada del producto, ¿no? Voy a colocarla aquí en verde. Exactamente. Es Pero la usted derivada. aplicó esa, Ujú. disculpe, usted aplicó Vale. esa derivada del producto es porque la esta compañía de la x. Exactamente, porque aquí entre la función x y la función e hay un producto, exactamente, hay una multiplicación. Justamente en medio de esas dos funciones hay una multiplicación. Ah, ya. Entonces, toca aplicar regla del producto, ¿cierto? Entonces sería así. Lo que tú dijiste, la primera derivada es la derivada de x, que es 1, ¿vale? Por la segunda sin derivar, que está aquí intacta, ¿listo? Más la primera sin derivar, ¿vale? Por
segunda derivada. En esa segunda derivada yo no hice la cuenta pues paso a paso, sino que puse de una vez el resultado, a ver si podemos ver pues por qué esta partecita acá tiene derivada e a la de x cuadrado por 2x. Resulta que la voy a hacer a partecita para que vean que efectivamente es así. La segunda derivada corresponde, o la segunda, esta es la segunda, corresponde a la derivada de e a la x al cuadrado, ¿vale? Miren bien la regla del producto. La primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, esta segunda partecita en azul debe corresponder a la derivada de la segunda función, es decir, la derivada de e a la x al cuadrado. ¿Cómo derivo eso? Con la regla de la cadena nuevamente, sino que ahí no hice el comentario, sino que puse de una vez el resultado, que es digamos, a donde tenemos que llegar nosotros, o mejor dicho, al nivel que tenemos que llegar todos, que es al poder derivar con regla de la cadena en un solo paso. ¿Listo? Entonces, derivada de la regla de la cadena significa entonces que aquí tenemos dos funciones, una función externa y una función interna. La función externa es la función e a la x y la función interna es la función x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, derivada de e a la x al cuadrado es la derivada de la función externa, esta es externa y esta es interna, la derivada de la función externa que es la derivada de e a la x. Pero en la tablita de derivadas nos indican que la derivada de e a la x, por aquí debe estar, es la misma e a la x. ¿Listo? Aquí está, aquí está. La derivada de e a la x es ella misma, es e a la x misma. ¿Listo? Entonces, derivada de la función externa es ella misma evaluada en la función interna. Me quedó entonces así. Por la derivada de la función interna, que es la derivada de x al cuadrado. Ahora sí, derivada de x al cuadrado, yo bajo el exponente y me queda simplemente 2x. Por eso es que aquí cuando yo hice la derivada de la función, de la segunda función, me dio así. E a la x al cuadrado por 2x. Derivada de la función externa es la función, ¿dónde está? Es la función e a la x, ¿cierto? Evaluado en la función interna me da e a la x al cuadrado multiplicada por la derivada de la función interna que es 2x. ¿Listo? Entonces, ahí hice, pues, acorté un poquito, pero hay que irnos acostumbrando a acortar un poquito el camino. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿me podría volver a explicar? Por favor. Claro que sí. Entonces, ven, borremos esto de acá, ¿vale? Esto de aquí está bien. Un segundito, borremos esto de acá. Y volvamos a hacer la cuenta otra vez para que quede claro. Listo. Eso aquí se borró. Y entonces estamos haciendo la derivada de esta función. ¿Listo? Vamos a hacerla otra vez. No hay problema. Hacemos hasta que quede claro para todos. ¿Listo? Entonces quedaría así. Vamos a derivar esa función de ahí. ¿Listo? Listo. Ahora sí ya. Eso. Le quitamos todo eso que no nos servía. Entonces, nuestro objetivo era derivar la función logaritmo de x e a la x multiplicado por la función seno. Dijimos en un principio pues que esto constaba de dos partes que se estaban multiplicando, ¿no? Del logaritmo de x e a la x al cuadrado con la función seno de x. Ahí hay una multiplicación. Significa que en un primer paso nosotros tenemos que actuar como un producto, con la regla del producto. Justo como decían hace un momentico, ¿cierto? Entonces la regla del producto la recordé por aquí. U por b derivado es la primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces la apliqué aquí. La primera función derivada, aquí está, miren, primera función derivada por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, ahí está. ¿Listo? Esa fue la regla del producto. Aquí les mencioné que aquí pues hay algo fácil,
Y es que yo ya conocía la derivada de seno, que era coseno, ¿vale? Esta de aquí no hay que derivarla, no hay que hacer nada. Esta de acá no hay que derivarla, no hay que hacer nada. Entonces, la única que me queda por derivar es esta primera función que está acá, que es logaritmo de x multiplicado por e a la x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer esa derivada de esa función. ¿Listo? Resulta que cuando yo quiero hacer esa derivada de esa función, la voy a hacer en rojo y la voy a hacer en corchete. Cuando yo quiero hacer la derivada de la función logaritmo de x elevado a la x al cuadrado, pues me doy cuenta de que esa función se trata de una función compuesta. Aquí hay una función externa, que es la función logaritmo. Esta función es la función externa. Y esta función de acá, que se llama, o que es x, e a la x al cuadrado, es una función interna. ¿Listo? Entonces, por la regla de la cadena, yo sé que la derivada de una composición, pues va a ser la derivada de la función externa evaluada en la función interna, y todo eso multiplicado por la derivada de la función interna. ¿Listo? Y además yo sé otra cosa. Yo sé que la derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. ¿Cómo lo sé? Porque miré la tablita de derivada, ¿cierto? La derivada de la función logaritmo es 1 sobre x. Quiere entonces decir que esto es la derivada del logaritmo de x elevado a la x al cuadrado sería entonces la derivada de la función externa que es 1 sobre x, pero recuerden, evaluada en la función interna. Entonces me da 1 sobre x e a la x al cuadrado. Esa que corresponde ahí a la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Eso corresponde a ese pedacito. ¿Listo? Ahora dice la regla de la cadena. Multiplíquelo por la derivada de la función interna. ¿Listo? Multiplíquelo por la derivada de la función interna. Y entonces eso corresponde a esa partecita de ahí. ¿Listo? Ahí estamos haciendo toda la cuenta paso a paso. Entonces, derivada de la función externa, que es derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, pero evaluado en la función interna, que es x a la x al cuadrado, multiplicado por la derivada de la función interna, que es la derivada entonces de x a la x al cuadrado. Por lo demás lo dejo intacto, seno de x más logaritmo de x a la x al cuadrado, no he hecho nada. Y acá sí hago algo, porque entonces tengo derivada de seno, que es coseno de x. ¿Listo? Entonces, ese sería el segundo paso. Ahora bien, para el tercer paso yo tengo que calcular esta derivada que estoy colocando en verde. ¿Listo? Estoy calculando esta derivada que estoy colocando en verde. Sin embargo, yo me doy cuenta de que esa derivada de esa función que está ahí en verde corresponde a un producto de dos funciones, es decir, que yo debo hacer la regla del producto. Justamente lo que me preguntaba, creo que era Fabián, ¿no? Lo que me preguntaba, Fabián, creo que era, no me acuerdo. Bueno, ahí lo que me preguntaban hace rato. Esta derivada de aquí corresponde a un producto. El producto de la función x con la función e a la x al cuadrado. Entonces, debo derivarla como un producto. Entonces, voy a colocar en rojo, voy a colocar mejor en azul esa cuenta de ahí. Entonces, quedaría así. ¿Listo? Quedaría entonces así. 1 sobre x e a la x al cuadrado, no hago nada con él, ya está ahí, ¿vale? Y voy a derivar esa función que está entonces ahí. ¿Listo? Entonces voy a derivarla y voy a colocarla aquí. Entonces sería así, lo voy a colocar entre llavecitas. Vamos a hacer paso a paso. Sería entonces la derivada de la función x e a la x al cuadrado, que es la derivada de la primera función, que es la función x, ¿vale? Por la segunda función sin derivar, no seno sino e, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Listo? Esa sería esa partecita, que ahí fue donde me preguntaron que se había aplicado la regla del producto.
Yo le dije, sí, aquí se aplicó la regla del producto. Sino que hace ratico yo no hice la cuenta completa y había omitido algunos pasos, pero bueno, es importante que nos quede claro a todos. Esta es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Y aquí tengo otras dos derivadas por calcular. Miren que aquí está y aquí está, esas derivadas que tengo que calcularlas ahorita. Lo demás sigue intacto, no hago nada más con lo demás, ya he terminado con los demás términos, ya he terminado, los demás términos van pasando tal cual, no hago nada más, ¿listo? Sigo atacando, es en donde me hace falta derivar, que es aquí y acá. Entonces, hago siguiente paso sería entonces así, 1 sobre x a la x al cuadrado sigue intacto, voy a abrir entonces las llavecitas y me quedaría la derivada de x. La derivada de x yo ya la conozco, es 1, ¿vale? Es 1. Multiplicado por e a la x al cuadrado, ahí está, más x, ¿vale? Ahí está, multiplicado por la derivada de e a la x al cuadrado, ¿cierto? Esta de acá es la que me falta hacer y aquí fue donde se confundieron porque resulta que cuando yo quiero derivar e a la x al cuadrado, pues yo puse el resultado de una vez. Yo dije, eso me da, porque yo ya sabía, pues, dije, esa derivada me da e a la x al cuadrado por 2x. Y puse el resultado y ahí fue que se confundieron algunos, porque no hicimos la cuenta de cuánto daba esa derivada. Pero entonces, resulta que esa derivada de e a la x al cuadrado, pues es una derivada que tenemos que atacar con la regla de la cadena, ¿vale? Ahí hay una composición de funciones. ¿Qué funciones están actuando ahí? Están actuando dos funciones. La función externa es e a la x y la función interna es x al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que está pasando aquí. Cuando yo quiero derivar eso, tiene que ser como una regla de la cadena. Función externa e a la x, función interna x al cuadrado. Significa entonces que para derivar la función e a la x al cuadrado, pues va a ser entonces la derivada de la función externa, ¿vale? Derivada de la función externa, ¿listo? Evaluada en la función interna. Pero la función externa es e a la x. Y entonces no hay que dejarse confundir con ese e a la x, porque la derivada de la exponencial es la más fácil de todas. La derivada de la exponencial es ella misma. La derivada de la exponencial es la más fácil de todas, es ella misma. O sea que esto es derivada de la función externa, es ella misma, por eso vuelvo a colocar e, evaluada en la función interna, ¿vale? Multiplicado por la derivada de la función interna, que es la función, aquí estoy colocando el resultado, x cuadrado. Entonces quedaría así. Derivada de la función externa es ella misma, evaluada en la función interna. ¿Listo? Multiplicado por la derivada de la función interna. Y esto, pues, al final de cuentas me queda e a la x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que yo ya sé cuánto da. Bajo la potencia, ¿cierto? Y le resto 1, me quedaría 2x. Entonces, en otras palabras, después de aplicar regla de la cadena, me dio de que la derivada de e a la x al cuadrado, pues es e a la x al cuadrado, ella misma multiplicada por la función interna que es 2x. Y eso fue lo que puse hace rato. Por eso fue que algunos se confundieron, porque no estaba la cuenta completa. ¿Listo? Ahora sí, ya está la cuenta completa. Eso que estoy señalando ahí significa que es la derivada, esa función que está ahí en verde. ¿Listo? Seno de x más logaritmo de x e a la x al cuadrado, coseno de x, que era el último que teníamos. De nuevo, entonces, quiero mencionar que esta derivada no es trivial, no es fácil, no es una derivada que uno
pues la pueda desarrollar facilito al principio porque pues una derivada ya prácticamente de nivel parcial. ¿Listo? Es una derivada complicadita, requiere bastantes derivadas internas, requiere bastantes reglas del producto aplicadas. Entonces, es una derivada difícil. ¿Listo? No hay problema en donde, no hay problema que tengan como dudas al respecto, no hay inconveniente porque lo que bueno en azul, pues acá estaba en azul, ¿no? No hay problema que tengan dudas al principio porque es una derivada no trivial. ¿Listo? Aquí pues lo único que quedaría por hacer sería simplificar un poco ese asunto. Ahí no hay mucho que podamos hacer en realidad. Aquí voy a escribir eso, pues simplificado un poquito, pero realmente pues no es que vamos a hacer mucho ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así. Simplificado quedaría algo así. Sería entonces, voy a colocar aquí 1 sobre x a la x al cuadrado, que multiplica a quién. El 1 lo puedo omitir, ese 1 de ahí lo puedo omitir, a la x al cuadrado más, aquí a la x al cuadrado por 2x por 2, me quedaría 2x cuadrado por a la x. Simplemente lo estoy reescribiendo pues rapidito. Seno de x más logaritmo de x a la x al cuadrado por coseno de x. ¿Listo? Entonces, aquí quedaría reescrito, ahí quedaría pues organizado un poquito, pero es exactamente lo mismo que está en la parte de arriba, ¿vale? Simplemente simplificado ahí. Entonces, repito, pues, hemos hecho algunas derivadas no triviales, ¿vale? Ahora quiero hacer con ustedes un ejercicio un poquito distinto. Entonces, veamos a ver cómo quedaría esto. Si alguien tiene dudas, muchachos, me comentan, ¿vale? Vamos a ver. Profe, ¿sería tan amable de subirle un poquitico arriba? Claro, claro. Ah, ya. Listo. Vamos a hacer con ustedes un ejercicio. O mejor dicho, vamos a pensar en una situación ahora. Voy a graficar una cierta función Listo, en profe. ese, bueno, en ese plano cartesiano que estaba colocando. Voy a hacer una cierta funcioncita ahí. ¿Listo? Esa función que voy a colocar ahí en el plano cartesiano va a corresponder a la derivada de otra función que desconozco. ¿Listo? Esta va a ser, vamos a hacerla mejorcita para que vamos a hacerle bien la cuenta aquí. Voy a graficar aquí una cierta funcioncita y la voy a colocar en azul, ¿vale? Para que quede claro. Ahora le colocamos los números, ahora le colocamos todo, pero vamos a graficar aquí. Entonces quedaría algo así. Pongámosla. Pongámosla, por ejemplo, aquí. Pongámoslo, por ejemplo, aquí. Ahí. Pongámosla, por ejemplo, aquí. ¿Listo? Pongámosla, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y ahí. ¿Listo? Esa gráfica que está ahí, discontinua, tiene varias discontinuidades, ¿cierto? Va a corresponder a una cierta función. A esta de aquí le voy a colocar los numeritos. Por supuesto que esto va a ser menos 1, va a ser menos 2, va a ser por aquí menos 3, va a ser por aquí menos 4. Voy a dejarla hasta menos 4 nomás. Le voy a borrar un pedacito. Voy a dejarla hasta ahí. ¿Listo? Por aquí va a estar 0, por supuesto. Por aquí va a estar 1, por aquí va a estar 2, por aquí va a estar 3 y por aquí va a estar 4. Y en el eje Y, bueno, esto va a ser 1, va a ser 2 en el eje Y, va a ser menos 1 y va a ser menos 2. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esto va a ser un poquito enredado. Esto al principio pega bastante. Esto al principio le causa mucho ruido a uno.
Pero la idea es que esa función que está ahí, o mejor dicho, esa gráfica que está aquí, corresponde no a la función f, sino que corresponde a la derivada de la función f, ¿vale? Esa corresponde a la derivada. ¿Quién es la función f? No la conozco. No sé quién es la función f. No sé cuál es la función f. Conozco es la gráfica de cómo va su derivada. ¿Listo? Conozco la gráfica de cómo va su derivada. No conozco a la función f original. ¿Listo? La pregunta es, o el ejercicio consiste en que tratemos de averiguar cosas acerca de la función f. Y si es posible, hacer como un bosquejo de qué gráfica tendría la función f. ¿Listo? Eso, como les digo, al principio raya bastante porque es devolvernos, pero bueno, es devolvernos, raya muchísimo con la intuición al principio. Pero entonces vamos a hacer una grafiquita que corresponda más o menos, no exactamente, pues más o menos a la función f original. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos podemos extraer? ¿Qué datos podemos extraer? Entonces, miren qué datos podemos extraer. Entonces, voy a sacar los datos acá, ¿vale? Voy a sacar los datos aquí. Voy a colocarle datos. Y miren qué datos tenemos. En el intervalo desde desde menos 4 a menos 2, perdón. En este intervalo, desde menos 4 hasta menos 2, listo, hasta aquí, desde menos 4 hasta menos 2, ocurre que la derivada de la función f vale menos 2, ¿cierto? Esto es lo que está valiendo. Miren que aquí está menos 2. Entonces, esa es una primera información. En el intervalo desde menos 4 hasta menos 2, la función f tiene una derivada que vale menos 2. Lo mismo pasa en el intervalo desde menos 2 hasta menos 1. La función f tiene una derivada que vale, de hecho, menos 1. ¿Listo? Miren que eso es lo que vale. ¿Por qué vale eso? Porque la gráfica está aquí, miren. Quiere decir que en todos los puntos en el eje X, desde menos 2 hasta menos 1, la derivada vale menos 1. Lo mismo, acá no. En todos los puntos, desde menos 4 hasta menos 2, la derivada vale menos 2. Entonces, esa fue la cuenta que hice ahí. Sin embargo, miren que en el intervalo desde menos 1 hasta 1, es decir, desde aquí hasta aquí, la derivada de la función f, aquí tiene un valor de menos 1, ¿no? No lo puse, menos 1. La derivada de la función f tiene un valor de, aquí, perdón, aquí es x, aquí es x. No nos vayamos a confundir. Y algo lo repetimos otra vez. Entonces, en el intervalo desde menos 2 hasta menos 1, la derivada de la función f en todo ese intervalo, para todos los valores de x, en ese intervalo, tiene un valor de menos 1. Por eso he puesto así, f' de x vale menos 1, porque significa que para todos los valores de x de ese intervalo, la derivada vale menos 1. Lo mismo acá, ¿no? Para todos los valores de x del intervalo menos 4 hasta menos 2, la derivada de la función f tiene un valor de menos 2. En todos los valores de x, en el intervalo desde menos 1 hasta 1, es decir, aquí, la derivada de la función f tiene un valor de 0, ¿cierto? Ahí vale 0. ¿Listo? Y en el intervalo desde 1 hasta 4, la derivada de la función f en cualquier valor de x del intervalo 1 hasta 4 tiene un valor de 2. Está acá arriba. ¿Listo? Entonces, 2. ¿De acuerdo? Entonces, quedaría así. Esa sería una primera información que extraigo de ahí. Extraje la información, pues, que cuánto valía la derivada en cada uno
de los intervalitos. Y entonces me doy cuenta, pues, en resumidas cuentas, que en el intervalo de menos 4 hasta 2, la función f en todo ese intervalo tiene una derivada que vale menos 2. El intervalo de menos 2 hasta menos 1, la función f tiene en todo ese intervalo una derivada que vale menos 1. El intervalo desde menos 1 hasta 1 tiene una derivada en todo ese intervalo que vale 0. Y desde 1 hasta 4, la función f tiene una derivada en todo ese intervalo que vale 2. ¿Listo? Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo o qué tipo de función tiene que ser la función f, por ejemplo, en el intervalo menos 1 hasta 1? ¿Qué tipo de función f, qué tipo de función tendría que ser f para que la derivada valga 0? ¿Ustedes recuerdan qué tipo de función tiene que ser f para que la derivada valga 0? ¿Alguien se acuerda de pronto? ¿Alguien recuerda qué tipo de función tiene que ser f para que la derivada valga 0? Una constante. Exactamente. Para que la derivada valga 0, esa función f tiene que ser una constante. Quiere decir entonces que en el intervalo menos 1 hasta 1, la función f debe ser una constante. Pongámosle una constante c. ¿Listo? Entonces, si queremos rearmar nuestra función f, y hacemos otro plano cartesiano para acá, para armar nuestra función f, la función f que queremos investigar. ¿Listo? Voy a colocar los numeritos, 1, 2, 3, 4. Voy a colocar los numeritos aquí. Colocarlos cada 3. 1, 2, 3, 4. Por acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 por acá. 1 por acá, 2 por acá, menos 1 por acá, menos 2 por acá. ¿Listo? Entonces, la información es que en el intervalo desde menos 1 hasta 1, la función f vale una constante. ¿Listo? Quiere decir que en ese intervalo desde menos 1 hasta 1, la función f, la gráfica de la función f podría ser algo así, por ejemplo. Podría ser una constante, podría ser algo así, por ejemplo. Eso es una constante, esa es la gráfica de una constante. Entonces, nuestra función f que queremos recuperar, nuestra función f que estamos pues en vistas de recuperar, en el intervalo desde menos 1 hasta 1, según cómo es la derivada que nos da 0, entonces sería eso, ¿no? En el intervalo entonces desde menos 1 hasta 1, nuestra función f sería una constante. Por tanto, pues la gráfica de una constante luce así, ¿no? Esta es una constante, entonces ahí estaría bien. ¿Listo? Quiere decir que nuestra función f podría lucir así en el intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿Listo? Por ejemplo, en el intervalo desde 1 hasta 4, observen qué información tenemos. En el intervalo desde 1 hasta 4, nuestra función f tiene una derivada que vale 2. ¿Alguien me podría indicar, por favor, una función cuya derivada sea 2? Una función cuya derivada nos dé 2. ¿Alguien sabe de pronto una función cuya derivada nos dé 2? Exactamente, en todo un intervalo. ¿No? ¿Está complicado? Bueno, les ayudo yo con esto. Entonces, una función cuya derivada de 2, pues podría ser algo así. 2x, por ejemplo, más 3, yo qué sé. Algo así, por ejemplo, podría ser una función que me diera de derivada 2. ¿Por qué yo sé? Pues porque si derivo esta función 2x más 3, yo sé que la derivada de 2x es 2, más la derivada de 3 es 0. Entonces,
Al final, si yo tengo esta función, pues la derivada de esto me queda simplemente 2. En otras palabras, para que una función tenga derivada 2 en todo un intervalo, lo que debe suceder es que la función debe ser lineal. ¿Listo? Debe ser una línea recta. ¿Vale? Esa es otra información que estoy sacando de ahí. Para que la función tenga derivada 2 en todo un intervalo, entonces debe suceder que la función sea lineal, sea una línea recta. Quiere entonces decir que en el intervalo 1 hasta 4, la gráfica de mi función sería una recta con pendiente 2. ¿Vale? Con pendiente 2. ¿Listo? Entonces, desde 1 hasta 4, la gráfica de mi función podría ser así. Algo así. Sería una recta con pendiente 2. Bueno, y continúa hasta 4, ¿no? Ahí lo hice, pero me acabó el espacio. Más o menos como así, entonces. ¿Listo? Miren que esa información también la saqué de ahí. Entonces, analicé. Como yo sé que en el intervalo desde 1 hasta 4, la derivada, que es la gráfica que me dieron acá, es 2 en ese intervalo completo, significa entonces que en ese intervalo desde 1 hasta 4, la derivada, pues al ser 2, yo tengo que buscar una función cuya derivada sea 2 en todo un intervalo. Y me encuentro con que una función que tiene derivada 2 en todo un intervalo, pues son las funciones lineales. De hecho, son las únicas. Entonces, ahí yo sé que en el intervalo desde 1 hasta 4, pues, mi función original, mi función f, que es la que desconozco, pues tiene que tener una gráfica de una línea recta. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Lo mismo acá. En el intervalo desde menos 2 hasta menos 1, la derivada es menos 1. Aquí en este intervalo, desde menos 2 hasta menos 1, la derivada de la función f es menos 1. Aquí está. Entonces la pregunta surge de nuevo. ¿Qué tipo de función o qué función hay tal que la derivada me dé menos 1? Pues resulta que la respuesta es muy parecida. Las funciones cuya derivada es menos 1 en toda parte son las funciones lineales con pendiente menos 1. Por ejemplo, esta, menos x más 3, por ejemplo, supongamos, menos x más 3. Menos x más 3 es una función que si yo la derivo, la derivada de esta función me da menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y con el menos me queda menos 1 y la derivada de 3 es 0, entonces me queda simplemente menos 1. ¿Listo? Entonces, esa es una función que debe ir acá. Significa entonces que en el intervalo desde menos 1 hasta desde menos 2 hasta menos 1, la función es una función lineal, pero con pendiente menos 1. Menos 1. Entonces, por tanto, mi función debería lucir algo así, por ejemplo. Debería lucir algo así, por ejemplo. ¿Vale? Esa es una función lineal con pendiente menos 1. Voy a borrarle un pedacito porque es muy larguito. Ahí quedaría. Entonces, miren, en el intervalo desde menos 2 hasta menos 1, es una función lineal, pero con pendiente menos 1. Y finalmente, en el intervalo desde menos 2, desde menos 4 hasta menos 2, la derivada de la función f me dicen que es menos 2. ¿Qué tipo de función tengo de que la derivada sea menos 2 en todo un intervalo? Pues una función lineal con pendiente menos 2, por ejemplo. Un ejemplo podría ser esa de ahí. Y esa de ahí, si yo la derivo, pues la derivada de esa función me da menos 2, ¿cierto? Porque la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de 5 es 0. Entonces, quedaría menos 2. Significa entonces que en el intervalo de menos 4 hasta menos 2, la derivada, bueno, la función f tiene que ser una función lineal con pendiente menos 2. O sea que podría ser algo así más o menos.
más o menos quedaría así. Pendiente más alta, entonces ahí está. ¿Listo? Y esa podría ser una gráfica o un bosquejo de la gráfica original de la función f. Repito, estos ejercicios son más difíciles, son más complicaditos. ¿Listo? Porque nos llevan a resolver un problema inverso. Nos llevan a resolver un problema inverso. Conocemos ahora, lo que estábamos haciendo hasta el momento era, dada una función, averiguar quién era su derivada. ¿Listo? Dada una función, averiguar quién era su derivada. Pero este ejercicio nos plantea el problema inverso. Conocemos la derivada que es la que nos están dando, es esta gráfica, esta es la derivada de la función, y nos piden hacer un bosquejito, nos piden, digamos, hallar elementos acerca de la función f que desconocemos. Solo conocemos f'. Entonces, hay que hacer todo un análisis acerca de cómo podría ser f conociendo f'. Y entonces yo analizo la gráfica y miro, por ejemplo, desde -1 hasta 1, f' vale 0. Miren que está sobre el eje X. f' vale 0. Significa entonces que desde -1 hasta 1, pues la función f original debe ser una función constante. ¿Por qué? Porque las funciones constantes son las únicas cuya derivada es 0 en toda parte. Entonces ahí ya averigüé un dato. Por eso fue lo primero que calculé, ¿no? Lo primero que hice. Otro dato, desde 1 hasta 4, f' vale 2. f' vale 2. Entonces significa que en el intervalo 1 hasta 4, pues tengo que buscar una función cuya derivada me dé 2. Yo me doy cuenta de que para que me dé 2 en todo un intervalo, mi función debe ser lineal. Debe ser una función lineal. Y para que me dé exactamente 2, pues debe ser una función lineal con pendiente 2. Por eso fue justamente este ejemplito que puse aquí. 2x más 3, por ejemplo, es una función cuya pendiente es 2, ¿vale? Y yo sé que si la derivo, pues obtengo en toda parte el 2 que me están diciendo allá. Entonces, en el intervalo 1 hasta 4, pues mi función debe ser una función lineal con pendiente 2. Fue justamente lo que grafiqué aquí. En el intervalo desde -2 hasta -1, mi derivada vale -1. Significa entonces que la función f tiene que ser una línea recta con pendiente -1, ¿vale? Para que la derivada me dé -1 en todo ese intervalo. Y entonces grafiqué una línea recta con pendiente -1 y desde -4 hasta -2, la información que me dan es que la derivada vale -2 y por tanto entonces mi función tiene que ser una línea recta con pendiente -2. Aquí puse un ejemplo de una que podría ser. Entonces mi función f original tiene que ser una línea recta con pendiente -2. Pendiente negativa. Entonces ahí está. ¿Listo? Significa entonces que, repito, este bosquejo que tenemos aquí en este momento podría ser una función f, ahí está, f, cuya gráfica al derivarla sea la función de acá. ¿Listo? Sea la función de acá. Y eso es lo más difícil a lo que nos tenemos que enfrentar. Tenemos que lograr visualizar cosas de la función f, pero viendo solamente a la función f'. ¿Vale? Tenemos que llegar a un punto donde podamos sacar la información acerca de la función f original sin conocerla, sin saber de qué función se trata, ni cuál es la expresión de la función f, nada, sin conocer absolutamente nada de la función f, pero conociendo la gráfica de la derivada, yo debo ser capaz de extraer información. En este caso, miren lo que extrajimos de información. Conociendo la gráfica de cómo sería la derivada de la función f, se logró hacer un bosquejo de lo que podría ser una gráfica de la función f que desconocíamos. ¿Listo? Incluso, algunas veces
nos dan es la segunda derivada de la función f. Nos dan es la segunda derivada, ni siquiera nos dan la función f, nos dan es la segunda derivada. Y entonces, bueno, es más complicado todavía. ¿Listo? Es más complicado. Pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender a ir haciendo. Y como les decía la clase pasada, al final del semestre, pues tenemos que saber interpretar todas estas gráficas de la derivada. ¿Listo? Yo sé que por el momento es difícil, yo sé que por el momento es complicadito y es enredado porque choca con la intuición, choca con lo que uno sabe. Y es que hasta el momento pues solo hemos hecho el problema directo, ¿no? Hemos dado la función y con la función pues hemos calculado la derivada. Aquí estamos haciendo el problema inverso. Dada la derivada, estábamos viendo cómo podría ser la función. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, yo sé, más enredadito, pero bueno, en algún momento vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿listo? Y en algún momento tenemos que dominar bien esta técnica de acá. Listo. Ahora bien, tomemos una funcioncita un poco más facilita, un poco más fácil. Por ejemplo, f de x igual a, no sé, la verdad, a ver qué se nos ocurre por aquí. Pongamos, por ejemplo, hagámosla muy sencillita. Hagamos un f de x igual a seno de x para iniciar. ¿Listo? Por ejemplo, esa funcioncita de ahí. Hasta el momento hemos calculado pues la primera derivada. Pero entonces vamos a comenzar ahora a calcular derivadas de orden superior. Nosotros ya sabemos cuál es la derivada de la función seno, ¿cierto? Ya dijimos, la función seno tiene como derivada coseno de x. ¿Listo? Quiere decir que si yo derivo la función seno en cualquier valor o un valor arbitrario de x, pues el resultado será entonces la función coseno evaluado en ese valor x. ¿Listo? Pero entonces, nosotros también hablamos hace algún tiempo de que podemos calcular una derivada, o mejor dicho, la segunda derivada. Dijimos, dada una función, calculamos la primer derivada. Esa primer derivada evaluada en x nos da como resultado una nueva función, otra función, a la cual podemos nuevamente calcularle la derivada. Y entonces, en efecto, yo puedo calcular la segunda derivada de esta función seno. La segunda derivada de la función seno será entonces la derivada de la función coseno, que ya sé cuánto da. Yo sé que es menos seno de x. En otras palabras, la derivada de seno es coseno, pero la segunda derivada de seno es menos seno. Y asimismo puedo calcular la tercera derivada de la función seno de x. La tercera derivada de la función seno de x corresponde entonces, ¿vale? Ya sabemos, la primera derivada es coseno, la segunda derivada es menos seno. Entonces derivamos la segunda derivada, ¿no? ¿Vale? La tercera derivada de la función seno corresponde entonces a derivar la segunda derivada. Suena raro, pero eso es exactamente. Derivar la segunda derivada. Entonces quedaría así. Derivamos lo que ya obtuvimos como segunda derivada, que era menos seno de x, y obtenemos la tercera derivada. Derivada de menos seno, entonces ya sabemos, el menos sale, ¿vale? El menos sale, ¿cierto? Y el menos sale de la derivada, lo hemos mencionado, y la derivada de seno es coseno. Entonces quedaría así. La derivada entonces de la función seno es coseno, la segunda derivada de la función seno es menos seno, la tercera derivada entonces de la función seno es menos coseno, la cuarta derivada, ya la colocamos así con un entre paréntesis el 4 para indicar cuarta derivada, y la cuarta derivada de la función seno es entonces la derivada de la tercera derivada, ¿no? Que sería entonces la derivada de menos coseno. ¿Listo? La derivada de menos coseno. Y entonces el menos sale, siempre hemos dicho,
Las constantes multiplicativas salen y nos queda la derivada de coseno. Pero la derivada de coseno yo ya sé también cuánto es menos seno de x. Y esto por la ley de los signos, menos por menos más, esto me da seno de x. En otras palabras, entonces, por ejemplo, con la función seno, calculamos la primera derivada, nos dio coseno. Calculamos la segunda derivada, que la podemos ver como la derivada de la derivada, ¿cierto? Nos dio la función menos seno. La tercera derivada, que es la derivada de la derivada de la derivada, nos dio menos coseno. Y la cuarta derivada, que es la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, nos dio la función seno. Otra vez, ¿listo? Pero entonces calculamos derivadas de orden superior. Aquí entonces, bueno, obtuvimos otra vez la función seno. Quiere decir que la cuarta derivada de la función seno es otra vez la función seno, en este caso particular, y que bueno, ahí hay un ciclo, ¿no? Ahí hay un ciclo. Si yo calculo la quinta derivada, pues vuelve y me da coseno. Si calculo la sexta derivada, pues vuelve y me da menos seno. Si calculo la séptima derivada, pues vuelve y me da menos coseno. Y la octava derivada vuelve y me da otra vez seno. Y así sucesivamente. Se va a hacer un ciclo de derivadas. ¿Listo? Pero entonces, bueno, eso fue lo importante. Calculamos una derivada de orden superior. Calculamos la derivada de seno, al menos las cuatro primeras derivadas, la derivada de orden 4, que ya volvió y nos dio lo mismo. Entonces, lo que yo les decía, si calculo la quinta derivada, pues ya hay un ciclo ahí. La quinta derivada de la función seno, pues entonces volverá y me da otra vez la función coseno y así sucesivamente. ¿Listo? Pero entonces, esa era la idea, calcular derivadas de orden superior. Miren, por ejemplo, esto. Ejemplo. Hay funciones donde las derivadas rápidamente llegan a ser cero. Por ejemplo, una función 3x al cubo, por ejemplo, más 9x cuadrado, más 3x más 1. Por ejemplo, eso. ¿Listo? La primera derivada de esta función f' de x, ¿vale? Ya la hemos calculado, bueno, ya hemos calculado parecida, sería 3 por la derivada de x al cubo, ¿cierto? Más 9 por la derivada de x al cuadrado, más 3 por la derivada de x más la derivada de y. Esto lo calculamos así por la linealidad de la derivada y también por lo que salen las constantes multiplicativas, ¿cierto? Y la derivada de x al cubo, ya sabemos, baja el 3 y nos queda x al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría así, 9x al cuadrado, porque baja el 3 y se multiplica con el 3 de afuera, me queda 9x y al cuadrado. En el segundo término, baja el 2, se multiplica por el 9, me queda 18x. En el tercer término, la derivada de x es 1, entonces me queda simplemente 3. Y en el cuarto término, la derivada de 1 es 0, entonces desaparece. Quiere decir que la derivada de 3x al cuadrado más 9x cuadrado más 3x más 1, la primera derivada es 9x cuadrado más 18x más 3. Esa es la primera derivada. Y de nuevo, puedo derivar otra vez. Calculo la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada, y entonces sería la derivada de esa función, ¿no? Lo mismo, sería entonces la derivada de 9x al cuadrado derivado más 18 derivada de x más derivada de 3. La calculo, 9 derivada de x al cuadrado. Derivada de x al cuadrado es 2x. Por 9 me da 18x. Más 18x derivada, entonces derivada de x es 1, simplemente me queda 18. Y derivada de 3 es 0, entonces desaparece. Significa entonces que la segunda derivada de 3x cuadrado, de 3x al cubo más 9x cuadrado más 3x más 1, la segunda derivada es 18x más 18. Tercer derivada de la función es derivar entonces 18x más 18. Entonces derivo 18x más 18, me quedaría entonces así, derivada de 18 por la derivada, 18 por la derivada de x más la derivada de 18. Esto sería 18 por la derivada de x, que es 1, me quedaría entonces 18, más la derivada de 18, que es 0. Entonces simplemente me queda 18. Y miren que en la cuarta derivada, cuando yo derivo ya por cuarta vez,
me queda solamente la derivada de 18, que es 0. O sea que la cuarta derivada de esa función me dio 0. Y de ahí para adelante, si yo quiero seguir derivando, pues la derivada de 0 siempre va a ser 0, ¿cierto? O sea que en este caso, no fue como el de la función seno, ¿vale? No fue como el de la función seno. La función seno hizo un ciclo, a la cuarta derivada volvió y dio otra vez seno, y entonces ahí comenzó el ciclo. En esta función no, es en esta función polinomial de grado 3, cuando yo tengo una función polinomial de grado 3, al encontrar la cuarta derivada ya llegó a 0. ¿Listo? Y de ahí para adelante, pues todas las derivadas van a ser 0. Entonces, la primera derivada la calculamos, nos dio algo distinto de 0. La segunda derivada la calculamos, nos dio distinto de 0. La tercera derivada la calculamos, nos dio distinto de 0. La cuarta derivada la calculamos, nos dio distinto de 0. Perdón, la tercera la derivamos, nos dio distinto de 0, pero la cuarta ya nos dio 0. ¿Listo? En otras palabras, si nosotros tenemos, en general, un polinomio de grado n, a su nx a la n más 1 más n más 1, a su nx a la n más a su n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x más a sub 0, por ejemplo, un polinomio general de grado n, ¿vale? Si tenemos un polinomio de grado n, entonces cuando calculemos la derivada n más 1 de esa función polinomial ya nos va a dar 0. Eso fue lo que acabamos de hacer acá. Teníamos un polinomio de grado 3 y al calcular la cuarta derivada nos dio 0. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces, por eso la regla general dice, tenemos un polinomio de grado n, entonces al calcular la derivada n más 1, la derivada n más 1, ya tiene que darnos 0. ¿Listo? Ya tiene que darnos 0. ¿Vale? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, estos dos últimos ejemplos que hicimos, pues son un poquito más complicados, es un poquito más raro. Hay que estar leyendo, hay que estar atentos en el libro. De hecho, en el libro hay ejercicios así. Miren que la sección de ejercicios hay problemas así. Miren que, por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, les dan la gráfica de f. Aquí, a ver, aquí les dan la gráfica de la función f y les piden hallar la gráfica de la derivada. Acá, por ejemplo, les dan la gráfica de la derivada. Esta es y'. Miren que esta es y' y les piden hallar la gráfica de la función f. ¿Listo? Entonces hay que comenzar a hacer estos ejercicios ya. Ya hemos hecho bastante del capítulo 3. Ya hemos dado prácticamente todas las reglas de derivación. Hemos hecho esos ejemplos de cómo aplicar esas reglas. Hay que ir haciendo estos ejercicios. No se olviden, ya más o menos semana y media es el parcial, entonces hay que tener claro esto. ¿Listo? Vamos a hacer algunos otros ejercicios de acá, pero entonces hay que ponerse las pilas ya con estos ejercicios del capítulo 3 del texto. ¿Listo, muchachos? Si no hay dudas, si no hay pregunta, entonces ya nos veríamos el viernes, normal, a las 8 de la mañana. Y, voy a fijarme entonces en lo que decía Emanuela de los videos. ¿Listo? Voy a arreglarlos y voy a cuadrarlos todos para que los puedan visualizar. Vale, muchachos, entonces si no hay más preguntas, si no hay más dudas, ya nos veremos el viernes entonces. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, compañeros. Hasta luego, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Ah.